Bueno, vamos a meternos de lleno en el problema periodontal de los que les vengo a hablar hoy, que después charlamos de las otras cosas, pero tengo un tiempo bastante acotado que me han dicho, y yo también creo que las cosas breves, cuando son breves, son mejores. Tengo muchos casos clínicos para mostrarles, así que al principio vamos a ir un poquito lerdo, pero después les va a encantar porque son trabajos que los pueden hacer ustedes, que es muy fácil de hacerlo, porque tiene una manifestación clínica muy interesante. Vamos a hablar un poquito de salud periodontal. Tenemos el periódonceo de protección, que es la encía, y el periódonceo de inserción, que son todos los tejidos que insertan al diente en el alvéolo. Tenemos dos tipos de biotipos periodontales. Uno es el margen delgado festoneado, de peor pronóstico, y el otro es del margen grueso levemente festoneado, de buen pronóstico. Cada vez que tenemos una encía que es delgada sobre una tabla externa delgada y próxima a desaparecer, vamos a tener problemas con todo tipo de movimientos que hagamos en esta pieza dentaria. No solamente de ortodoncia, sino movimientos de hábitos o algún tipo de movimientos oclusales, donde estas piezas dentarias se mueven y después terminamos con licencias. No pasa así cuando el biotipo periodontal es grueso, que no es muy festoneado, y ahí, bueno, es como que es de mucho mejor pronóstico porque no trae tantos trastornos como cuando es delgado, que se notan dehiscencias muy frecuentemente y muy rápido. Todo esto lo quería abreviar, pero quería contarles del tratamiento, cómo hacemos un tratamiento periodontal actualmente, más allá de la anamnesis, porque ustedes saben que el tratamiento periodontal es diferente a cualquier otro tipo de tratamiento bucal. Es decir, un tratamiento periodontal no termina con raspaje y alisado, no termina con raspaje y curetaje, sino que termina alineando las piezas dentarias, reponiendo las piezas que faltan, haciendo una oclusión determinada que sea bilateral y que sea mantenida y sostenida en el tiempo, porque si no, todo esto va a recidivar. Si yo tengo las piezas en mala posición, hago un tratamiento periodontal de raspaje y alisado y dejo esas piezas en mala posición, va a volver a recidivar el tratamiento. O sea que un tratamiento periodontal termina con el tratamiento de rehabilitación de toda la boca. Entonces, examen clínico y radiográfico, diagnóstico y tratamiento, terapia periodontal no quirúrgica. Siempre empezamos con eliminar todo lo que sea la fase higiénica, que es la infección. Sacamos todo tipo de bacterias, placa bacteriana, microorganismos, sarro, tártaro. El sarro saben muy bien que no es otra cosa que bacterias calcificadas con sales de calcio de la saliva, y bueno, y provoca todo este mecanismo en el interior del organismo hacia la defensa y va la inflamación. La inflamación que termina o no con la pérdida de los tejidos según la intensidad. Voy bien, ¿no? Me interesa más contarles los casos clínicos, pero esto es una cosa como un repaso. Siempre primero la terapia quirúrgica, donde eliminamos todo tipo de infección, evaluamos, después vamos a mantenimiento, siempre pasamos a mantenimiento, y cuando terminamos la fase higiénica, que es la eliminación de todo tipo de infección o bacterias, podemos pasar a tres fases: fase ortodóntica, fase de restauración o fase de prótesis. Esta es la fase correctiva o quirúrgica. Hay veces que con raspaje y alisado no terminamos un tratamiento periodontal y necesitamos hacer algún tipo de cirugía, como vamos a ver ahora, y sobre todo cirugías plásticas para lograr estética. Colgajo desplazado coronar. Dentro de las cirugías regenerativas que logramos para tener estética, que después de un raspaje y alisado no tuvimos éxito, empezamos con esta. Fíjense este caso donde aparentemente es una boca sana, muy linda, donde tenemos nada de placa bacteriana y se ve que hay una abrasión gingival interesantísima y se hizo como una especie de nicho en la cavidad cervical, como una cavidad cervical, justamente porque saben que la raíz no es esmalte. La raíz, que es cemento radicular, tiene aproximadamente el 70% de sustancia inorgánica y el esmalte, que es prácticamente piedra, tiene el 97%. Entonces, cuando uno con un cepillado abrasivo puede cepillarse muy fuerte, el esmalte es difícil, a pesar de que también se puede, y más en pacientes que no tienen mucha calcificación de esmalte. Pero el cemento radicular no es tan fuerte como el esmalte. Entonces, sí es muy fácil de poder abrasionarlo. Y fíjense este caso, donde no solamente las abrasiones están en los incisivos centrales, que fui a las que me dediqué, sino que los laterales y los caninos también. Pero los caninos no los quise tocar demasiado,
porque si estamos haciendo algún tipo de cirugía, por más que tengamos muy buen pronóstico, porque fíjense que el margen aquí, el biotipo no es delgado, pero esta abrasión ha hecho de que provoque este tipo de abrasiones y dehiscencias gingivales en los centrales, que es lo que más me preocupaba, porque la paciente tenía mucha sensibilidad. Entonces lo que hacemos es sellar en los caninos y en los laterales, pero sí me dediqué, sellar con composite, pero sí me dediqué a los incisivos centrales a poder solucionarlo para que no queden tan grandes estéticamente, que no sean horribles, y además de que la paciente no tenga esa sensibilidad. Empezamos con el tratamiento y fíjense el lado izquierdo, cómo estamos bajando la encía. La paciente dejó de venir por un tiempo, esto es un colgajo desplazado hacia coronario, ven los caninos está mantenido más o menos hasta esa altura, estamos intentando con los laterales, pero la paciente dejó de venir un tiempo y va otro colega y sella esa abrasión que tiene por gingival con un composite de color rosa. Por lo que me enojé mucho, estábamos haciendo un tratamiento bastante intenso de colgajo desplazado hacia coronario. Y bueno, entonces la reté a la paciente que no se hubiese dejado y bueno, intentamos de vuelta. Le dije, continuamos, continuamos. Entonces fíjense, sacamos este composite, volvemos a tener nuevamente el cemento radicular y empezamos otra vez con estas colgajos desplazados coronarios, micro colgajos desplazados hacia coronario y sacando esa convexidad radicular que teníamos para que me permita que este tejido pueda seguir bajando, que el tejido blando pueda seguir bajando y no tenga esa memoria propioceptiva de volver a su lugar donde fue dañado. Miren cómo los hemisomas están volviendo a su lugar. Fíjense el izquierdo con respecto al derecho. Miren los laterales también cómo lo estamos logrando. Sacamos la convexidad de la raíz y ven cómo quedamos, cómo volvimos. Y ahora sí sellamos como una especie de apoya cortina en estos dos centrales con un poquitito de composite para que la encía no siga abrasionándose ni moviéndose. Obviamente enseñamos técnica de cepillado, hicimos todo tipo de desgaste selectivo en esta paciente porque el bruxismo también provoca este tipo de shielding y de movimientos que hace que estas microabrasiones puedan eliminar la tabla externa y la encía acompaña la tabla externa, entonces por eso estas dehiscencias. Fíjese qué notable cómo están el lateral, el canino y los centrales, obviamente, cómo volvemos prácticamente a la normalidad, sin inflamación, sin dolor, con cepillado y sin sensibilidad como la tenía. Ahí estamos tranquilos. Caso clínico 2 de un colgajo desplazado hacia coronario. Estas son las secuelas que tenemos post tratamiento ortodóntico. Gracias a Dios, con estos movimientos ortodónticos nuevos de autoligado y con estos aros con memoria y con estas técnicas ortodoncias actuales, se están logrando maravillas de provocar movimientos dentarios sin que el ligamento periodontal sufra. Nosotros sabemos que la única fuerza que soporta el ligamento periodontal es una fuerza axial. Cuando le damos una fuerza que no es axial, como una corona alta o como una fuerza horizontal dada por ortodoncia, bueno, cuando tenemos algún tipo de problema porque es la tabla externa muy delgada y un biotipo periodontal delgado, fíjense la secuela. Logramos con el correr de las piezas dentarias, va cambiando de posición, presiona por vestibular la tabla externa y todo lo que sea presión se transforma en reabsorción y todo lo que sea en tracción se transforma en aposición ósea. En este caso, al presionarlo, se reabsorbe y fíjense que la encía acompaña al hueso y cómo tenemos prácticamente la raíz al descubierto superando la línea mucogingival. Entonces, imagínense el paciente viene con esta encía, con esta raíz, con este incisivo central, con mucho dolor, ¿y qué es lo que hacemos? Primero, que ya esté terminado el tratamiento ortodóntico, porque si empezamos un tratamiento de regeneración para hacer un colgajo desplazado hacia coronario y continuamos con el movimiento, va a volver atrás. Entonces, una vez terminado el tratamiento de ortodoncia, le pedimos al ortodoncista que le haga una ligadura de canino a canino del maxilar inferior, una ligadura definitiva para que tenga una contención definitiva, y empezamos a tratar esta pieza dentaria. Yo les decía que después, no tengo el caso para mostrárselo aquí,
pero yo aprendí mucho con respecto a un caso que tuve un fracaso importante porque la cirugía había sido un éxito, había hecho un colgajo desplazado lateral, había sido un éxito, pero me había quedado isquemia. Cuando queda isquemia del tejido blando sobre la raíz, la isquemia se trabó, se va a traducir en necrosis, es decir, se va a necrosar. Y eso es lo que pasó. Yo decía, qué sorpresa, y después me doy cuenta que no es ninguna sorpresa. Todo lo que sea presionado y que hay isquemia no va a poder vivir. Entonces, en este caso lo que hacemos es sacar esta convexidad de la raíz para lograr que el tejido conjuntivo junto con el corion y el epitelio subyacente puedan irse posicionándose hacia coronario. Bueno, ahí empezamos con todo lo que sea la parte higiénica, raspaje y alisado, placa bacteriana, revelamos placa bacteriana con fucina, fíjense la cantidad de placa del paciente, todo eso lo tenemos que eliminar porque si vamos a hacer una cirugía no podemos dejar placa, no se me ocurriría tapar una caries con todo el proceso de hacer una amalgama sobre una caries con todo el proceso o hacer un composite, ¿no? Entonces tenemos que eliminar, para pegar una superficie a la otra, tiene que ser una superficie lisa y pulida. Fíjense a mayor aumento. Bueno, y comenzamos con nuestra técnica, anestesia, empezamos a sacar esa convexidad de la raíz y traccionamos micros colgajos, vamos aliviando con el periósteo como para tener vuelo y traccionar el tejido blando hacia coronario y vamos haciendo, fíjense cómo prácticamente el tejido me está respondiendo bien, lo está cerrando. Todas estas manchitas que vemos interproximales son por el colutorio que tiene con dicloronato de clorhexidina, porque le pedí al paciente extrema higiene. Vamos siguiendo, fíjense, le sellé con composite hasta el lugar donde yo quiero que me continúe la raíz, perdón, que me continúe el tejido blando y no siga más. Ahí estamos prácticamente cerrándolo por completo y ahí prácticamente está cerrado. O sea, el paciente está sin sensibilidad, la pieza dentaria está completa, no hubo que sacarla, no hubo que hacer ningún tipo de maniobras post-tratamiento ortodóntico. Son estos microcolgajos deslizados hacia coronario eliminando la convexidad de la raíz por vestibular. Ojo, no eliminar todo el cemento radicular, se elimina solamente la parte que está contaminada con bacterias. Recesión gingival generalizada post-ortodoncia. Fíjense, toda la parte inferior son todos composite, eran todas caries de cuello, todas caries gingivales, y mire cómo tienen, por ejemplo, el lateral izquierdo tiene una carie gingival, y cómo otra vez estos movimientos de ortodoncia me han hecho que el canino lateral, central, estén todos expuestos en la superficie radicular. No tenía tanta sensibilidad en el sector anterior, sí, donde tenía caries y sí en el canino. Entonces, bueno, comenzamos con este tratamiento. Para abreviar, no les puse cómo es la cirugía, pero ahí les muestro cómo lo estamos sellando con compost. Fíjense cómo terminamos y ahí se ven la cicatrización de las papilas en estos microcolgajos que estamos haciendo hacia coronario. Tratamiento periodontal. Esto quiero contarles unas cositas, después quiero ir al tema que nos quiero tratar hoy, que es el que más me gusta, que es la corrección de la sonrisa gingival, porque es una cirugía muy fácil de hacer y tiene unos logros fantásticos. Pero eso es importante que lo sepan. Indicaciones del tratamiento ortodóntico complementario al tratamiento periodontal. O sea, ¿qué tengo que hacer después de un tratamiento periodontal cuando el paciente va a ortodoncia? Cuando me quedan con diastemas abiertos, hay que cerrar los diastemas, hay que hacer corrección de apiñamiento dentario porque va a recidivar la enfermedad periodontal, normalización de molares inclinados, porque vamos a tener unas bolsas infraóseas angulares que no son verdad. Es una pieza dentaria que tiene una bolsa angular porque está inclinada y la fuerza no es axial al chocar con el antagonista. Corrección de mordida abierta, no podemos tener mordida abierta porque siempre va a haber una abducción pasiva y corrección de zonas de empaquetamiento alimenticio porque provoca zonas de pérdida ósea. Ahora, ¿cuáles son las secuelas del tratamiento periodontal en relación al tratamiento ortodóntico? Es decir, después de un tratamiento de ortodoncia, ¿qué es lo que puede sufrir el ligamento periodontal?
Y bueno, tenemos ligamentitis por la corrección, por la movilidad de las piezas dentarias con una fuerza que no es axial, sino que es horizontal. Resorción radicular en la zona apical se llama acrorizoclasia, necrosis pulpar, atrofia gingival. Eso, en la necrosis pulpar, sobre todo cuando se hacen intrusiones. A mí me da pánico cuando hacen intrusiones, porque estamos presionando el paquete vasculonervioso del cuello, ahora del ápice. Ahora vamos a ver un caso. Formación de abscesos periodontales, hiperplasia gingival y reabsorción ósea. Estas son las secuelas de un tratamiento ortodóntico para ser tratado por el periodoncista. Fíjense la acrorizoclasia de la que les hablaba. Esta movilización de piezas dentarias quedaron fantásticas, bien alineadas, pero fíjense cómo está la pérdida ósea, y cuando en el radiovisógrafo vemos que la imagen es azul, es que tiene poca cantidad de calcio, el hueso tiene poca cantidad de calcio, es la mayor cantidad de aire en la menor cantidad de trabéculas, y además fíjense el paquete vasculonervioso, como el ápice de las raíces está prácticamente horizontal. Fue movilizado y hay como un pequeño estrangulamiento. De todas maneras, todas estas piezas están vitales. Pero fíjense que un poco más de movimiento, ya empezábamos a tener una reabsorción dentinaria interna por estas presiones que estaban dando. En la Fundación Carrera, de un amigo que siempre está presente con todos nosotros, los periodoncistas de aquí de Argentina y del exterior, el doctor Adolfo Aragonés, me permite poner varias publicaciones en su revista, y aquí les quiero contar una publicación que hice, la evaluación de la aportación de la Candida albicans en pinzas de ortodoncias post-utilización. Este es un trabajo que hicimos con la doctora Marisa Brusca de la UAI, de la Universidad de UAI, y con una universidad de Colombia, donde existe otro tipo de bacterias y de hongos saprófitos en su lugar. Aquí, por eso pusimos Candida especies, SP, porque en Argentina es muy común la Candida albicans, pero en Colombia es la Candida tropicalis. Entonces, ¿cuál era el objetivo de este trabajo? Era ver si nosotros podíamos pasar bacterias de la boca de un paciente a otro paciente, o hongos, haciendo un cultivo micológico de la boca de un paciente a otro paciente, por el solo uso de la pinza de ortodoncia sin esterilizar. Es decir, pasamos la pinza, ajustamos un gancho, no la esterilizamos, y ¿qué pasa si después llega a tener, se puede transmitir? Y el resultado es, aquí tenemos la conclusión, el resumen, y el resultado es que sí, es que nosotros podemos provocar una infección cruzada de un paciente a otro por una pinza de ortodoncia no estéril. Escuché hace poco al doctor Cassim, Daniel Cassim, que él es del Garraham, y me decía, o decía en la conferencia, donde hay chicos con HIV positivo y donde tienen que detectarlo y tienen que decirlo porque están con ortodoncia, entonces tienen que esterilizar porque pueden pasar el virus. Es muy común que nosotros tengamos algún tipo de infección cruzada con algún tipo de bacteria. Los que hacemos periodoncia sabemos que la infección, es decir, que la enfermedad periodontal se puede contagiar. No se contagia la enfermedad, pero sí se transmiten las bacterias con el vaso o con el beso. Cuando un paciente tiene las defensas altas, no pasaría nada, pero cuando tiene las defensas bajas puede causar estragos. Entonces, por favor, las pinzas de ortodoncia, cuando la están teniendo en el consultorio, esterilícenla después de cada paciente para usarla en otro, porque podemos hacer todo tipo de infección cruzada. Yo, con respecto a este tema, y antes de pasar a otro caso, les quiero contar que justamente con Glaxo, estaba hablando con el doctor Diego Pozzi recién, había hecho un trabajo en el año 2008, 2010 más o menos, con placas de acrílico de prótesis dentales, de pacientes con prótesis, con respecto a Corega Tabs. Queríamos ver con respecto a la higiene del Corega Tabs, y decíamos que el laboratorio siempre decía de que para que no haya cultivo micológico tenían que usar todos los días una pastilla de Corega Tabs. Entonces hicimos un trabajo con varios pacientes, hicimos un grupo test, en un grupo no le dábamos Corega Tabs, en otro grupo sí, y le dábamos 6 pastillas, 7 pastillas, 6, 5, 4, 3. Entonces, al paciente que le damos 7 pastillas era para todos los días de la semana, al de 6 días, un día no, al de 5 días, 4 días, 3 días, y bueno, y después hacíamos un hisopado sobre la prótesis,
y veíamos qué pasaba si había crecimiento micológico en las prótesis. En los que tenían 7 días de Corea TAPS no tenía, 6 días no tenía, 5 días no tenía, 4 días no tenía, pero 3 días sí tenía. O sea, que si el paciente usaba el Corega TAPS, perdón, si usaba el Corega TAPS 3 veces por semana, es lo mismo que no lo use porque no cumplía función. A partir de 4 veces por semana, ya el Corega TAPS funcionaba correctamente como si fuera todos los días de la semana. No había cultivo micológico. A partir del quinto, sexto día, que ya no lo usaba, pero sí lo usó 4 veces, no teníamos cultivo micológico. Lo que sigue hablando con el doctor Diego, me contaba que ahora cambió la fórmula, que tiene otro bactericida y virucida muy intenso, o sea que ahora habría que hacerle, dejo la posta para que haga nuevamente el trabajo con Corega TAPS, porque son trabajos interesantes que nosotros nos manejamos mucho con bacterias y más ahora que estamos en este problema donde somos realmente la profesión más de riesgo de todas las que existen así a nivel salud, y ojalá que algún día seamos bien considerados. Bueno, vamos a otro caso clínico que me gusta mucho porque aquí estamos hablando de intrusiones, donde yo les contaba que yo tiemblo cada vez que se hace una intrusión. Fíjense cómo está preparado, todo montado, la cantidad de placa bacteriana que tiene la paciente. Y cómo estaba cuando tenía placa bacteriana y sarro antes de colocar los brackets, después que colocaron los brackets, cómo se eliminó todo este hueso próximo a desaparecer que se ve en la parte izquierda del premolar. A esto no se lo llama una reabsorción frontal, sino que se llama envolvente, donde hay un movimiento de pieza dentaria, quizás sostenido por un trauma o por una mala posición dentaria. Bueno, hicimos sacar urgente el arco y la ortodoncia porque la paciente se estaba quedando alineada, pero prácticamente sin hueso, sin tejidos de soporte para su sostén. Bueno, vamos a otro caso más interesante desde el punto de vista periodontal. Colgajo desplazado a coronario, pero también hay un injerto libre de tejido conjuntivo en paladar. En este caso, fíjense, este caso es un incisivo central localizado, es un unitario, donde me pareció una exageración hacer un colgajo, un injerto. Me pareció que un colgajo desplazado coronario podía andar muy bien, no había una convexidad muy importante de la raíz, o sea que nos tiramos para un colgajo desplazado coronario. Lo que sí, en el canino del lado izquierdo, ustedes ven cómo tenemos esta raíz y esta encía que está tan vapuleada de tanto raspaje y aliza. Ahí me parecía que era muy voluptuosa la raíz del canino, la fosa canina es muy importante, y entonces decidimos hacer un injerto libre de tejido conjuntivo de paladar. Este trabajo lo hicimos con la doctora Zulene Ferreira de San Pablo. Fíjense, se le pone composite en los espacios interproximales de los incisivos centrales como para traccionar, se tiene que tirar y cortar periósteo como para traccionar este tejido blando y atarlo en los espacios interproximales con un poquitito de composite para que se sostenga, porque sabemos que hay una memoria propioceptiva de las tejidas de los tejidos a volver a su lugar habitual. Y en el canino, ahí ya tenemos, ahora les voy a mostrar, ahí ya tenemos el injerto libre de tejido conjuntivo de paladar que lo insertamos dentro de este bolsillo que vamos a hacer en el interior de la fosa canina. Ahí tenemos la parte palatina, como queda. Le pusimos una membranita de colágeno para que la paciente no tenga tanto estímulo al dolor y al frío y todo lo demás. Hay veces que es mucho mejor sacar solamente el tejido conjuntivo y dejar el epitelio para después poder suturarlo y que no tenga sensibilidad ni trastornos, pero no es fácil sacar solamente tejido conjuntivo, salvo que tengamos un piso eléctrico o algún tipo de elemento justo como para hacerlo. Entonces, en este caso, bueno, tomamos un tejido conjuntivo completo, conjuntivo y epitelio, pusimos una membranita. Al parecer, mientras iba evaluando, me parecía que esto no iba a prender, que iba a tener problemas, porque se ve una zona de isquemia y no noto para nada de irrigación. De todas maneras, le poníamos gel de placaut, no quería que lo toque, que lo cepille apenas a la pieza dentaria y muchos colutorios, por supuesto. Y fíjense como sin tocar los puntos, la cosa se fue acomodando y cómo el injerto fue prendiendo.
Aquí estaba la paciente cuando estábamos post cirugía, aquí estamos a la semana, estamos a los 10 días. Fíjense, yo creí que habíamos fracasado en el canino, pero le dije que no lo toque, mucha higiene, y poco a poco se fue normalizando el canino también. El incisivo central quedó espectacular. La paciente feliz, no hubo necesidad de tocar ningún tipo de tejido y nos hemos ganado una paciente para toda la vida, ¿eh? Después del curso para toda la vida. Fíjense cómo el canino ha sellado, lo hemos cerrado también con una pequeña cutícula de composite como para que esto no vuelva a normalidad, no vuelva a ceder, y también hicimos un ajuste oclusal como para que esta paciente no vuelva a provocar este shearing que hacía estos movimientos como para provocar estas abrasiones y dehiscencias en la raíz. Vamos al tema específico que me gustaba contarles. Un caso de corrección de la sonrisa gingival que se llama setoplastia. Estas cirugías se llaman setoplastia por la forma de la incisión que vamos a hacer. Traje unos videitos, así que espero que no se impresionen. Cuando mostré la clase, algunos colegas se impresionaban porque cómo está la cirugía al cortar el frenillo, pero bueno, somos todos colegas y cuando no hay sangre no hay periodoncia. Fíjense, esta niña cumple 15 años y quería solucionar su tema de sonrisa gingival para su cumpleaños de 15. Ella sonría y se veían los dientes mucho más chicos. Después también hicimos una gingivectomía, ¿no? Pero se veían los dientes mucho más chiquitos que la cantidad de encía que se ve de encía insertada. Además, fíjense el rojo vermellón del labio, lo finito que es. Ahora van a ver cómo queda después de la cirugía de la setoplastia, que es la corrección de la sonrisa gingival, y lo que hacemos es eliminar el depresor del septum nasal, que ahora lo vamos a ver. Fíjense también la raíz, perdón, la nariz, cómo está como inclinada hacia abajo. En vez de tener una punta respingada, está como hacia abajo. Ya vamos a ver cómo queda post quirúrgico. Post cirugía. Fíjense el rojo vermellón. ¿Ven que el labio finito te... Bueno, cuando el depresor del septum, teóricamente, no quiere decir que pase en todos los casos, la nariz subiría un poquitito, la nariz, y fíjense cómo el rojo vermellón quedaría como dado vuelta. Tendemos un labio más grueso del que teníamos antes. Al hacerle la gingivectomía, obviamente, disminuimos por completo esa sonrisa gingival. Vamos al primer videíto. La incisión, se los voy explicando. La incisión se hace paralela al frenillo y dos perpendiculares horizontales, una de cada lado del frenillo. Esa es la incisión vertical. Dos incisiones paralelas horizontales en forma de Z. De esa manera, presionamos el tejido, la tijera que la ponemos abierta y la cerramos, y vamos a tener espacio como para poder encontrar el músculo que queremos abordar, que es el depresor del septum nasal. Así esta incisión es como si fuera para una frenectomía común. Vamos al próximo. Fíjense, con una espátula de Freer decolamos y tomamos el depresor. Esperen que les cuento. Con una espátula de Freer decolamos por la espina nasal anterior y vamos a extraer el músculo, que es un cuadrado que es muy fácil de detectar, que es el depresor del septum nasal. Una vez que tenemos este cuadradito, que ahora lo vamos a ver, que es el depresor del septum, le hacemos incisiones a ambos lados, en las dos vértices, con catgut o con algún tipo de
sutura que sea reabsorbible, porque eso lo vamos a atar en el interior del organismo, y después se corta el medio. Vamos a verlo. Ahí tenemos el depresor del septum nasal. Lo tenemos ya con cartridge de ambas, lo tiramos hacia afuera, lo traccionamos, cortamos al medio, y se ata esas dos partes del depresor del septum nasal. Se ata con cartridge porque después se va a suturar todo lo que quede en el exterior. ¿Ven? Ahí está el depresor que está eliminado de la cortical ósea. Y ahora sí se hace la sutura como si fuera una frenectomía. Así queda la paciente. Esta cirugía me encanta hacerla porque es muy económica, porque está al alcance de todos, porque lo único que tenemos que tener es nociones de anatomía y donde no tenemos ningún tipo de complicaciones, ahí no hay ninguna arteria terrible ni nada por el estilo. Y bueno, fíjense, la puntita de la nariz quizá está un poquito más arriba, pero lo interesante es cómo baja el labio corto superior y cómo está prácticamente doblado hacia vestibular el rojo bermellón. Antes y después. Fíjense qué notable el labio, ¿no? Este es un labio corto superior, el inferior es un labio normal, y además de esto le hicimos una gingivectomía como para que la paciente se le vean los dientes más grandes, obviamente. Bueno, así que cuenta por su cumpleaños de 15. Ahora les muestro otro caso que no es tan beneficioso, pero que bueno, lo pudimos solucionar de alguna manera. Esta paciente hablaba, se reía, tiene implantes y sobre implantes es muy difícil hacer algún tipo de cirugía, tejido blando, para que se adoce sobre ese implante. Y todo tejido blando que se adosa sobre el implante va a tener acúmulo de bacteriana, es decir, va a incitar la inflamación, porque esos hemidesmosomas del tejido blando no se van a pegar al metal, al titanio en este caso. Entonces, algo tenemos que hacer. Ella no quería sacarse los implantes, no quería rehacerse el puente, no quería gastar dinero, y le dije, mira, lo que puedo hacer es taparlo. Taparte después de un raspaje alisado, lo que hicimos es disminuir, fíjense lo angosto que es el labio corto superior, y dijimos, bueno, vamos a disminuir el depresor del septum nasal, que baje el labio superior para que tape un poco estas cuestiones negras que se ven en el incisivo central y lateral, porque el otro central, la pieza 11, es la pieza natural, y los otros dos eran dos implantes, ¿no? Bueno, comenzamos con la cirugía. No podemos intentar que esta pieza, que el tejido blando baje, no podemos hacer injertos sobre un metal. Entonces decidimos hacer esta cirugía que es la setoplastia, la disminución de la sonrisa gingival. Y bueno, la paciente está mejor. Fíjense cómo ha bajado prácticamente el labio superior. Tenemos el labio un poco más grueso, pero ella viene a los 15 días y le ve un hematoma muy importante, viene a los 20 días y continúa con un hematoma muy importante. Entonces, ahí nos empezamos a cuestionar qué es lo que pasa acá. Esto no es normal. No apreté tanto el labio como para tener este tipo de hematomas al que no se resuelve con el tiempo, con poco tiempo. Se terminó resolviendo. Pero fíjense, hablando con la paciente, ¿qué es lo que encontramos? Que existen medicamentos y productos naturales cuyo consumo en forma permanente provocan la activación y formación inhiben, ¿no?, la formación del tapón plaquetario. Sangrado mayor de lo habitual, demora la formación del coágulo, y bueno, y todo ese tipo de cosas hace que la cicatrización se altere por un hematoma, y hay medicamentos que lo provocan, como por ejemplo la aspirina, el ibuprofeno y todos los AINES. Cuando tenemos que hacer una cirugía, que el paciente no tome ni aspirinas, ni ibuprofenos, ni AINES. Pero bueno, eso lo sabemos. O le decimos que no lo tome o que tome otro tipo de medicación, pero lo que no sabíamos, como era este caso, que hay pacientes que toman productos naturales creyendo que está muy bien lo que hacen, y lo que hace es
provocar esta inhibición del coágulo, provocan hematomas y provocan que no haya una correcta o una disgregación plaquetaria. Y es el té de arándano, el jengibre, el ajo, el ginseng, ginkgo biloba. Esta paciente tomaba té de arándano 2 litros por día durante mucho tiempo y bueno, cuando no tenía ninguna manifestación clínica, hasta que hacemos algún tipo de cirugía. Entonces, jengibre, ajo, estos son unos productos, este es un trabajo que se hizo en España, donde, ¿qué es lo que pasa con respecto a la coagulación y el hematoma? O sea, hay productos naturales que con su uso intenso provocan que haya una disgregación plaquetaria o que no haya una buena formación del coágulo. Terminamos con la paciente sellando con un composite rosa porque se continuaba viendo. Estamos mejor, está contenta, no cambiamos su dentadura, no cambiamos los implantes, bajamos un poco el labio corto superior, y tapamos con composite, así no se veía más. Estéticamente está bastante bien. Fíjense el labio, ya el hematoma solucionó. Fíjense el labio como es verdad que está mucho más grueso de lo que estaba antes. Le cuento de la IOI, aquí estamos dando un curso que estamos trabajando con mandíbulas del cerdo, haciendo colgajos, puntos de suturas y demás, como para después colocación de membranas. Aquí estamos en la parte práctica. No estamos con chaquetilla, porque esta era la parte práctica. En realidad tendríamos que haber estado con chaquetilla. Después fuimos a pacientes. Bueno, y este es un caso antes y después, pero aquí lo que hay que tener en cuenta los caninos es que la función canina es muy importante y en la oclusión tenemos que tener muy en cuenta qué es lo que pasa con esto por la fuerza que recibe el canino, que es el que biológicamente está preparado para recibirla. Fíjense este caso donde prácticamente el paciente de tan bruxómano no sabía por dónde empezar y periodontalmente estaba fantástico. Este era un caso terriblemente de un trauma permanente de la terraza, porque cada vez que tenemos un bruxismo de esta manera, no hay, fíjense, el vestibular del canino, ¿no? Entonces lo traje como para que vean, a ver, qué podemos hacer con un paciente así, cómo un tratamiento periodontal no es solamente raspaje y alisado, sino que tenemos que rehabilitar a este paciente como para que la cuestión no vuelva. Bueno, entonces él no tenía una altura de la dimensión vertical, empezamos a hacerla, todos tratamientos endodónticos preventivos, extracciones de las piezas que no se pueden tratar, implantes donde podíamos ponerlos, que pusimos varios, y comenzamos a tratarlo con respecto a la dimensión vertical. Hacemos, después de varios registros en el articulador, hicimos un encerado para devolverle la altura a que él tendría que tenerla, pero no quiere decir que sea la altura más cómoda. No quiere decir de que sea su altura después de esta edad, a pesar que era un paciente joven, porque es muy probable que estemos invadiendo el espacio libre interoclusal cuando devolvemos la anatomía que tendría que tener este paciente. Por lo tanto, una vez que hicimos el encerado, hacemos las piezas dentarias con acrílico, un acrílico más duro, que era un acrílico de termocurado para el maxilar superior, y un acrílico de autocurado para el maxilar inferior, para que su bruxismo me lo vaya nivelando y que el maxilar inferior se vaya desgastando, no así el superior, que es el que más estéticamente necesito. Entonces, bueno, una vez que logramos aproximadamente 2 meses que el paciente esté cómodo, no había desgastado demasiado, o sea que los registros estaban bien tomados, y le hicimos, sí, los puentes a la altura que tenían que tener de los piezas de porcelana al maxilar superior, duro, y de otro material PMMA blando para el maxilar inferior, para que no estar completamente con este bruxismo y conviviendo permanentemente, porque ahora si poníamos tejido duro con tejido duro, porcelana con porcelana, el que se alteraba era el hueso. El hueso iba a empezar a reabsorberse por estas presiones terribles, ¿no? Entonces prefiero que vaya desgastando los incisivos centrales o los molares inferiores y de esta manera ir manteniendo al paciente, por supuesto, con una placa de relajación permanente que la usa entre comillas, ¿no? Pero fíjense cómo hemos devuelto la dimensión vertical de este paciente y bueno, y cómo morfa. Ahora me dijo que no come, ahora morfa. Tuvo tiempo, aunque me decía que comía igual, no sabía de qué manera podía comer con esas raíces.
Bueno, y esto también para contarles del tratamiento periodontal, cómo podemos finalizar con unas carillas, con carillas lentes de contacto, que a mí también particularmente me encanta toda la parte estética y qué casamiento que hay de estas carillas finitas de 0,4 milímetros con respecto al tejido periodontal que prácticamente no se entiende. Quiero contarles un poquito de mi congreso de Rosario. Este es el puente Rosario Victoria que une dos provincias. Tenemos un río enorme, precioso, que es el río Paraná. Vamos a tener el 7º Congreso Mundial Ayoy Rosario 2021. Se va a hacer del 10 al 13 de septiembre 2021, donde fíjense la cantidad de banderitas que van a estar presentes en este congreso. Van a haber 30 disertantes, 30 países, 130 disertantes, pero vean, de Brasil, de España, Nicaragua, Canadá, Chile, Alemania, de donde se le ocurra, de donde se le ocurra. Siempre que termino una charla lo termino con una frase que es de Eduardo Galeano que me encanta. La utopía está en el horizonte. Me alejo 2 pasos, ella se aleja 2 pasos. Camino 10 pasos y el horizonte se corre 10 pasos más allá. ¿Para qué sirve la utopía? Para eso sirve, para seguir caminando. Esto no es solamente para la cuestión odontológica, sino que es para la vida. Una vez que logramos nuestro objetivo, bueno, de ahí en adelante. Fíjense que la odontología ha cambiado terriblemente en tantos años. Primero, la adhesión era como un misterio, era una utopía, no existía. Bueno, después saben cómo hacemos todas las cuestiones de composite y los brackets que se cementan con los adhesivos. Después vino, o sea, el grabado ácido fue una cosa muy importante. Después vinieron los implantes. Los implantes marcaron la era, cambiaron la cuestión. Al principio se decía que eran tantos años de vigencia como de fracaso, y ahora el odontólogo que no hace implantes es como que no es odontólogo. Y fíjense que ahora hay tanto mercado para los implantes, que ahora les quiero contar una cosa, que hay un cemento para cementar el implante del hueso. Y la otra cosa que está ahora en la odontología es la odontología digital. Entonces, si nosotros nos quedamos en la adhesión, nos quedamos en que no estamos de acuerdo con los tratamientos endodónticos, que no hacemos implantes y ahora viene toda la era de CAD-CAM y digital, bueno, nos vamos corriendo y tenemos que estar, tenemos que seguir caminando. No ser los primeros, pero tampoco los últimos, tenemos que seguir caminando. Por eso me encanta esta frase. La odontología avanza y nosotros con ella. Bueno, el 7º World Ayoy Dental Meeting del 10 al 13 de septiembre de 2021, 8 salas simultáneas en el hotel más caro de Rosario, tiene un centro de convenciones el más grande, 8 salas simultáneas. Veremos cómo será la nueva normalidad para el año que viene. Hay salas para 300 personas, salas para 200. Veremos qué cantidad se va a poder poner en cada sala. Esperemos que la cosa se normalice, pero fíjense todas las instituciones asociadas que tenemos, Aladome, FODA, APCD, UNIR, Hispanic Dental Association, Greater New York Dental Meeting. Tenemos muchos, Abrajov, que es de ácido hialurónico y Botox. Tenemos muchísimas instituciones que nos auspician y que van a dar su curso dentro de nuestro congreso. Por eso va a venir tanta gente del exterior también. Están todos invitados. Para poder tener más información, el sitio web es www.ayoyrosario2020.com. Por más que se haga el año que viene, pero ya el link está como Ayoy Rosario 2020 y no lo quisimos cambiar. Pero ahora, para el 11 de septiembre de ahora, 2020, los quiero invitar a este congreso virtual que vamos a tener online, donde va a haber de distintos países que conforman la Ayoy también. Va a estar el doctor Arano de España, Yuri Turanza de Argentina, Amílcar Rocha de Bolivia, el doctor Álvaro Gracia, que va a hablar de Boston, de Estados Unidos, y él va a presentar un cemento que se llama Tetra Night, que ese cemento sirve para pegar hueso con hueso, o sea, se acaba la traba mecánica en el hueso y sirve para pegar implante al hueso. Es decir, que se acaba la perimplantitis y se acaba la oseointegración. Se va a poder activar las piezas dentarias, están en procesos de patentado y bueno, él ya lo presenta con trabajos histológicos, que lo va a presentar físicamente el año que viene, Dios mediante, y ahora va a presentar todos los trabajos que tienen hechos. Han fracturado una tibia, la pegaron con este cemento y después lo pusieron con unas manivelas y a los 5 minutos ya la tibia tenía unión química prácticamente y con el implante también. No, realmente es fantástico, no se lo pierdan. Bueno, y el doctor Jorge Galante, que es de Mar del Plata, también es un lujo tenerlo, iba a hablar sobre
reparación de tejidos blandos. Esto va a ser el 11 de septiembre, todo el día, 5 oradores. Tiene un costo, lamentablemente la plataforma nos cobra caro, entonces este costo es de $50 al precio oficial, que serían alrededor de 3.500 pesos, no es mucho, para tener estas charlas realmente fantásticas. Y les voy a poner el link para los que estén interesados. Y estos $50 van a quedar acreditados para el Congreso presencial del año que viene, que sale $150. O sea, si pagan $50 de este Congreso virtual, van a pagar solamente $100 el año que viene para el Congreso presencial. Bueno, muchísimas gracias. Perdón, esto es para anotarse, contacto@odontólogos.mx, porque el portal es de México. Contacto@odontólogos.mx, @odontólogos.mx. Bueno, finalmente Gracias, Sergio. quiero agradecer a Glaxo, quiero agradecer a María Galeano, que es nuestra visitadora de Glaxo, que siempre está presente con nosotros. Cada vez que tenemos congresos y eventos, la invitamos, ella participa con nosotros de alguna manera, siempre tenemos algún tipo de apoyo y yo me siento muy identificado con el laboratorio porque, bueno, justamente habíamos hecho este trabajo de investigación en el 2008. Espero haber sido claro y, bueno, terminé. Gracias, Sergio. Muchas gracias. Veo una pregunta en el chat, si te parece la abordamos ahora. Pregunta, en el caso de la raíz muy expuesta, ¿el colgajo es como un colgajo en bolsillo o solo de la pieza? ¿Y en un solo día? ¿Me escucha? Es un colgajo de una sola pieza, o sea, de esa misma pieza unitaria y traccionando solamente hacia arriba como si fuera de bolsillo. Pero lo vamos sosteniendo. Cuando yo hago esta cirugía no la hago de entrada completa, sino que voy haciendo pequeños tramos de cirugía. Yo voy cortando el periósteo y voy haciendo como una especie de sindesmotomía, saco la convexidad de la raíz y voy traccionando, bueno, corto el periósteo obviamente para tener vuelo, y voy traccionando hacia coronario y después lo trato de atar a los espacios interproximales con un poquito de composite para que esta pieza se me vaya manteniendo de esta manera. Una vez que logro que me crezca unos 2 o 3 milímetros, cuidando a la paciente y con mucha higiene y con muchos cuidados, la cito de vuelta y empezamos, una vez que se fija esto, empezamos nuevamente el mismo tipo de cirugía. Es una buena pregunta porque no es un logro que lo tengo de una vez, no es una cirugía que la tengo de una vez, la tengo en varias cirugías pequeñas. Gracias. Bueno, después ya no hay más preguntas, hay mensajes de agradecimiento, no sé si después surgirán más preguntas, quiero ver ambos chats porque tenemos dos chats, para no olvidarme nada. Igual si quieren sigan haciendo consultas y luego abordamos las que queden al final de la presentación del doctor Pozzi. ¿Me quiere hacer presentador, Luz? Sí, ya está. Ahí bueno, entonces arrancamos y bueno, muchas gracias Sergio por la presentación, muy interesante. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Listo, acá estamos. Bueno, perfecto. Entonces, luego de la disertación brillante del doctor, ¿sí? Vamos a hablar ahora de algunas cremas dentales y de las tecnologías que tienen estas cremas dentales, ¿sí? Para el manejo de dos condiciones que están muy asociadas a la recesión gingival, como la hipersensibilidad dentinaria, y por supuesto también cremas dentales específicamente diseñadas para el cuidado de los tejidos gingivales, como Parodontax. Yo la idea de lo que quiero traerles hoy es de la ciencia que hay detrás de ambas cremas dentales. Hay mucho por hablar, vamos a tratar de ser lo más breves posibles, pero empecemos hablando primero de cómo tendríamos que hacer un protocolo para el manejo de la condición de la hipersensibilidad dentinaria. Son 3 pasos, ¿sí? Es muy sencillo. Primero hacer un correcto diagnóstico, o sea, asegurarnos que el dolor sea efectivamente por hipersensibilidad dentinaria. Un segundo paso que lo que tenemos que hacer es la educación, sobre la educación del factor prevenible. El doctor mostró muchas recesiones gingivales por abrasiones y demás. Entonces, en ese caso, por ejemplo, tendríamos que hacer asesoramiento con respecto a técnicas de higiene adecuadas, con cepillos adecuados, cerdas medias a suaves, no diseños ergonómicos y demás.
Y una vez que educamos sobre el factor de riesgo prevenible, vamos a la recomendación. Y la recomendación para el manejo del dolor es pedirle al paciente que cambie su crema dental de uso diario por una crema dental desensibilizante. Y las cremas dentales desensibilizantes actúan fundamentalmente de dos grandes maneras. Tenemos las que desensibilizan las terminales nerviosas, que hoy no voy a hablar de ellas, y las que ocluyen los túbulos dentinales, que es la que vamos a hablar hoy. Dentro de las tecnologías oclusivas tenemos que tener en cuenta que siempre se busca de hacerlo lo más rápido posible. ¿Por qué? Porque los túbulos son muchos. Se dice que aproximadamente por milímetro cuadrado de dentina expuesta, en las cercanías de la pulpa podemos llegar a encontrar hasta 32.300 túbulos dentinales y su espesor es muy pequeño, es menor a 1 micrón, ¿sí? Entonces, fluoruro de estaño, y concretamente el estaño, se identificó como un principio activo muy efectivo para la oclusión rápida de los túbulos dentinales. Bien, ¿por qué decimos que la oclusión es rápida? Porque esta formulación de esta crema dental que estamos presentando ahora tiene el fluoruro de estaño en combinación con un polímero facilitador, que es el carbopol, que también a veces se le dice carbómero. Entonces, básicamente, lo que pasa es que en contacto con la saliva, este fluoruro de estaño libera los iones de estaño que se deposita sobre la dentina intratubular y peritubular, intertubular y peritubular. El carbopol o el polímero facilitador forma un andamiaje de tipo gel en contacto con la saliva que ayuda a mantener los iones de estaño en su lugar, y de esta manera logramos disminuir la permeabilidad dentinaria, o sea, el movimiento del fluido en los túbulos dentinales, y reducimos el dolor por hipersensibilidad. Ahora, siempre tenemos que tener en cuenta que si yo quiero evidenciar o demostrar que una crema dental fue efectiva para el alivio de la hipersensibilidad dentinaria, tengo que demostrarlo de dos maneras. Primero, mostrar por técnicas in vitro, o sea, por estudios, si efectivamente hubo oclusión del túbulo dentinal. Y segundo, mostrar mediante estudios in vivo si efectivamente hubo alivio de la hipersensibilidad dentinaria. Entonces, lo primero que voy a mostrar ahora son estudios in vitro, con diferentes técnicas de imágenes para ver si hubo oclusión de los túbulos dentinales. ¿Cómo se hacen estos estudios? Estos estudios siguen protocolos que siempre son todos muy similares. Lo que se toman son muestras de dentina expuesta que se obtienen de premolares de origen humano, es decir, muchos premolares que se sacan por razones de ortodoncia, o sea, 14, 24 y demás, y se van obteniendo pequeñas muestras de dentina, pequeños como slice cut de dentina. Se colocan en un portaobjetos, en este portaobjetos se cepilla con una máquina cepilladora especial y la crema dental que están evaluando por un periodo de tiempo, y luego lo empiezan a visualizar con diferentes técnicas de imagen para ver si los túbulos dentinales que estaban en esa dentina expuesta que se había logrado se ocluyeron. Entonces, ¿qué técnica estamos viendo acá? Estamos viendo acá una técnica de espectroscopía por dispersión de energía. Esta es una técnica que lo que hace básicamente es bombardear a la muestra con un haz de rayos y saber que el movimiento de electrones que se genera en el interior de la muestra hace que cada uno de los elementos genera una fluorescencia. Y este aparato de espectroscopía detecta esas fluorescencias y sabe que cada elemento tiene un color o una fluorescencia determinada. Entonces vemos que en un corte del túbulo vemos al calcio, al fosfato, como se ve bien claro, como la trama inorgánica de la dentina, el flúor, que también está ahí depositado todo alrededor, y fíjense el ion de estaño, cómo se deposita bien claramente sobre las paredes del túbulo. Bien, esta es una primera imagen de un primer estudio. También se hizo con microscopía electrónica de barrido con las de iones focalizados. Esta es una técnica en la cual se puede ver la muestra con mucho aumento, y como tiene un bombardeo, ¿sí?, de iones sobre la superficie, lo que se puede ver es también la trama interna, ¿sí? ¿Y qué se observa? Que efectivamente estos iones de estaño se depositaron sobre la dentina expuesta y en el interior de los túbulos dentinales. Y también en una técnica de espectroscopía de masa de iones secundarios, que también lo que se hace es ver la naturaleza elemental de la muestra, y el dispositivo lo que hace es, de alguna manera, detectar los iones secundarios que se desprenden de las muestras cuando se los irradian, ¿sí?, con un espectrómetro. Lo que se determinó es que estos iones de estaño estaban depositados bien profundamente a lo largo de la red tubular, hasta 80 micrones en el interior de la red tubular. Entonces, demostramos mediante estudios in vitro que efectivamente la oclusión de los túbulos dentinales persistía y se hacía. Ahora, también lo que tenemos que demostrar
es si efectivamente la oclusión resiste el desafío ácido. Si yo voy a recomendar una crema dental desensibilizante oclusiva, va a ser muy importante que resista el desafío ácido. Es decir, si el paciente se levanta a la mañana, desayuna y a mitad mañana se lava los dientes y a mitad mañana se toma una bebida con pH reducido, una bebida carbonatada, y esa oclusión no me persiste y no está más, a mí no me sirve. Entonces, si yo voy a determinar a mi paciente y le voy a recomendar una crema desensibilizante oclusiva, lo menos que le tengo que pedir es que sea capaz de resistir el desafío ácido alimentario. Es por eso que en otro estudio in vitro que se realizó con esta crema dental, lo que se hizo fue colocarlo, esta muestra cepillada con esta crema dental con fluoruro de estaño y carbopol, en un desafío ácido, una bebida carbonatada, ¿sí? Durante un periodo de minutos, ¿sí? Y vieron que la oclusión persistía de manera superior a otras tecnologías oclusivas del mercado con arginina y carbonato de calcio. Es por eso que siempre que recomendemos una tecnología oclusiva, tenemos que pedir que resista al desafío ácido. Ahora, ¿por qué decimos que esta crema dental actúa rápidamente? Actúa rápidamente porque los iones de estaño y el carbopol se ponen en contacto y empiezan a trabajar con el agua de la saliva para unirse sobre la superficie de la dentina y también en el interior de los túbulos. ¿Cómo se produce esto? ¿Por qué pasa esto? Porque la crema dental es anhidra, es decir, es muy común utilizar el agua como un vehículo en el interior de las cremas dentales. En este caso, lo que se hizo fue sacar el agua del interior del túbulo para que, de alguna manera, el paciente se empiece a cepillar y en contacto con la saliva, los iones de estaño se depositen sobre la dentina y sobre el interior de los túbulos, y para lograr eso se sacó el agua de adentro del envase. Es una crema dental anhidra. Eso hace que la crema dental, de alguna manera, es un procedimiento muy difícil de hacer, sacar el agua de la crema dental, pero bueno, con esta crema dental lo lograron para que se produzca la optimización de los principios activos. Bien, estos son los estudios in vitro. Ahora lo que tenemos que mostrar son los estudios in vivo, o sea, demostrar si efectivamente hubo alivio de la hipersensibilidad dentinaria. Entonces, en estos estudios sí vamos a hacerlos con pacientes. Se toma generalmente una población de más de 100 individuos, en los cuales se tratan de alguna manera, rescatar pacientes que presenten de 2 a 3 piezas dentarias con hipersensibilidad dentinaria, y se hace una evaluación basal de la hipersensibilidad. La evaluación basal de la hipersensibilidad se hace con el índice de Schiff. El índice de Schiff es el índice en el cual se aplica aire frío sobre la pieza dentaria con la jeringa triple a una distancia de 1 centímetro por 1 segundo, y de acuerdo a la respuesta del paciente se cuantifica el dolor en una escala que va del 0 al 3. Básicamente es de acuerdo a cuánto le duele. Me duele mucho, poco, nada. Básicamente eso es lo que hace el índice de Schiff. Una vez que se hizo la evaluación basal de la hipersensibilidad dentinaria, se invitó al paciente a que se empiece a cepillar con la crema dental desensibilizante. Y se volvió a medir el dolor por el índice de Schiff. ¿Y qué se comprobó? Que ya en el primer cepillado había un alivio clínicamente comprobado de la hipersensibilidad dentinaria, que se seguía sosteniendo conforme el paciente se seguía cepillando a lo largo de los días. Fíjense cómo va reduciéndose en la escala del dolor versus otra crema dental que no tenía este principio activo desensibilizante. No solamente con el cepillado, sino que también con la aplicación tópica. Es muy común a veces que como odontólogos queramos indicar la aplicación tópica de la crema dental de manera local en la crema dental, que en la zona de la pieza dentaria que tiene la retracción, que se coloque con el dedo y se coloque tópicamente la crema dental y que luego siga con el cepillado. Ya se demostró que con la aplicación tópica en 60 segundos efectivamente hubo un alivio de la hipersensibilidad dentinaria, que luego se sostuvo conforme el paciente se siguió cepillando conforme iban pasando los días. Y cuando se midió la hipersensibilidad a la semana 8 desde los valores basales, estamos hablando de que hubo una reducción de la hipersensibilidad dentinaria de aproximadamente 64%. Entonces acabo de demostrar, tanto por estudios in vitro en el laboratorio que hubo oclusión, acabo de demostrar también por estudio in vitro que la oclusión era persistente al desafío ácido, y también acabo de demostrar mediante los estudios in vivo que efectivamente hubo un alivio clínicamente comprobado y sostenido del dolor por hipersensibilidad dentinaria. Así que tengo toda la ciencia que me avala detrás de todos los principios activos que se encuentran en esta crema dental. También quiero aprovechar la ocasión para presentarles la nueva formulación de la crema dental Parodontax, que es la Parodontax Extra Fresh Complete Protection, que sigue teniendo los mismos beneficios que nosotros conocíamos de siempre de Parodontax. Ahora, la principal diferencia es de alguna manera
solucionar un reclamo que tal vez era un poco habitual de los odontólogos, tal vez de algunos pacientes, de el sabor. Esta es una crema dental que sigue manteniendo los mismos beneficios, pero tiene un mejor sabor, que está mejorado porque básicamente se agregó stevia a su formulación, entre otros excipientes. Y de esa manera el sabor se mejora, pero no se pierden los beneficios con respecto a ayudar a prevenir los problemas gingivales. ¿Y cómo son los estudios que se hacen con las cremas dentales? Básicamente, en este caso, vamos a mostrar estudios in vivo, estudios sobre pacientes. Y esto quiero ser muy claro en este tema. Todos los estudios que voy a mostrar, el estudio que voy a mostrar ahora, en ningún momento se saltó el control odontológico. Es decir, para este estudio participaron pacientes que tenían una patología periodontal y que todos recibieron terapia básica periodontal. Todos recibieron terapia básica periodontal. Información, motivación, enseñanza de técnica general, refaje idealizado, todo lo que tiene que hacerse, ¿sí? Lo que pasó es que los volvieron a citar a los 6 meses para el mantenimiento, y cuando los volvieron a citar para el mantenimiento dijeron, durante estos 6 meses hubo un grupo que le dijeron, vos te vas a cepillar con parodontas. Y a otro grupo le dijeron, durante estos 6 meses vos te vas a cepillar con otra crema dental que no va a ser parodonta. Bien, entonces lo que vamos a hacer en 6 meses, cuando vuelvas, vamos a medir el índice de sangrado, el índice de inflamación y la concentración de placa bacteriana, a ver cómo anduvo. A ver, a mí me encantaría que todos mis pacientes vendrían a los mantenimientos sin placa, sin sangrado y sin inflamación. Sabemos lamentablemente que eso no es así, ¿sí? Y vamos a ver lo que pasó en este estudio. Para cuantificar la placa se utilizó el índice de Tureski, que es un índice que se usa mucho, que es el índice de los tercios de la concentración de la placa bacteriana, que seguramente el doctor lo conoce muy bien. Para medir lo que vendría a ser la hemorragia gingival se utilizó el GBI, que es el Gingival Bleeding Index, que lo que hace es colocar la sonda, se espera un segundo y se ve si hay sangrado o no. Y luego, para medir la inflamación de la encía, se utilizó el índice gingival modificado, que es una valoración visual, ¿sí?, de la encía en la zona del margen, en la zona del papila, que en base a esa valoración visual se considera que es un índice no invasivo, porque lo que hace uno es mirar, y se va a cuantificar la inflamación en un valor que va del 0 al 3, del 0 al 4 aproximadamente. Entonces, ¿qué pasó? A los 6 meses, cuando se recitó a los pacientes, se comprobó que había 4 veces más eliminación de placa con esta crema dental con bicarbonato de sodio en comparación a la otra crema dental que no tenía este principio activo. Había en el índice de sangrado menor sangrado gingival con esta crema dental en comparación con la crema dental que no tenía este principio activo, y también con el índice gingival modificado. Bien, el principal principio activo de estas cremas dentales, ¿sí?, es siempre el bicarbonato de sodio. Y cuando uno habla del bicarbonato de sodio, nosotros como odontólogos a veces nos alarmamos un poco y decimos bicarbonato de sodio, abrasivo. Bueno, primero que tenemos que tener en cuenta es que en esta crema dental, a diferencia de la que presenté recién de Sensodyne, hay agua, ¿sí? El agua es un vehículo. Entonces, como el agua es un vehículo, está en su forma hidrosoluble y no tiene un índice de abrasividad como el bicarbonato de sodio en polvo. Bien, eso para que en primer lugar se queden tranquilos. Ahora, en segundo lugar, también lo que quiero informar es que el bicarbonato de sodio en polvo no es tan abrasivo como nosotros pensamos. No estoy diciendo de ninguna manera que vayan todos a cepillarse con bicarbonato de sodio en polvo de la farmacia, no, para nada. Pero si se revisa el RDA del bicarbonato de sodio, no es tan elevado como uno está pensando. ¿Sí? Lo que pasa es que los pacientes a veces lo que hacen es que empiezan a experimentar por videos que ven por YouTube o lo que fuera, y empiezan a conjugar el bicarbonato de sodio con limón y hacen una sustancia quelante y ahí hacen un desastre. Bien, pero sepan que también el bicarbonato de sodio no es tan abrasivo, pero también para su tranquilidad, el bicarbonato de sodio en esta crema dental está con agua, o sea que está en forma hidrosoluble. Entonces, tenemos la crema dental Parodontax Complete Protection con el sabor mejorado que se acabó de presentar. Parodontax, que es la fórmula clásica de siempre, sí, que las que conocen siempre, y también Parodontax Blanqueador, que es la misma formulación de Parodontax con menor concentración de bicarbonato de sodio, pero que también tiene partículas especialmente diseñadas para ayudar a la remoción de la mancha extrínseca. Es decir, una variante de cremas dentales para ajustarse a las necesidades que puede presentar cada paciente. ¿Sí? Bien. Entonces, la idea de esta disertación breve, ¿sí?, de hoy, más que nada, era que quería presentarles todo lo que vendría a ser la ciencia y la tecnología
de estas cremas dentales, sea tanto Sensodyne, sea tanto Sensodyne rápido alivio en esta ocasión, o como sea tanto las diferentes variantes de la crema dental Parodontax, y porque estamos de alguna manera convencidos que estas cremas dentales tienen que incluirse como una rutina de cuidado diario para el manejo de la hipersensibilidad dentinaria o para también ayudar al manejo de los pacientes que tengan problemas gingivales. ¿Sí? Bueno, nada más, muchas gracias. Yo ahora, Luz, dejo de compartir y bueno, Gracias, Diego. si hay alguna pregunta. A ver. No veo ninguna pregunta en el chat. Bueno, buenísimo. No, me han llegado algunos mensajes de agradecimiento, pero no veo preguntas. Esperamos unas minutos más al final de una consulta. Chequé en el otro chat, que son dos, como les comentaba. No, listo. Bueno, no, me parece que quedó todo más Todo muy que claro. claro. Sí, igual aprovecho, bueno, ahí siguen llegando mensajes de, bueno, la doctora Joana de la Guarda, otro mensaje de gracias, bueno, siguen llegando mensajes de agradecimiento. Gracias a ustedes por haber participado de esta sesión. Y bueno, gracias a Sergio y a Diego por acompañarnos. La verdad, muchísimas gracias por las muy interesantes presentaciones. Y bueno, aprovecho para comentarles a todos que esta presentación, al igual que todas las teleconferencias que armamos, las vamos subiendo en nuestra página de expertos en cuidado oral para si alguien quiere repetirlas o mismo aprovechar para ver alguna que no haya visto, las tienen disponibles en la página. Así que ya les adelanto eso. Y también aprovecho también para comentarles que si alguien tiene alguna temática que capaz no hayamos abordado y le interesa compartir, o sea, que preparemos una conferencia respecto a eso, al final de esta sesión se abre una encuesta y ahí pueden completarla y decirnos, bueno, de qué les gustaría tratar la charla y lo preparamos. Así que bueno, sin más, les agradezco un montón y bueno, hasta buen fin de y hasta la próxima. Muchas gracias a todos. Gracias, Sergio.